Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 10 de abril, 12 del mes de Nisan en el calendario hebreo. Llevamos 552 días de guerra con 59 rehenes todavía en la Franja de Gaza. Comenzamos con noticias, una vez más, que no llegaron a los diarios de hoy y tienen que ver con la última declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo hace unas horas nada más que la opción militar frente a Irán no ha sido descartada. Recuerdan que cuando el primer ministro Netanyahu estuvo junto al presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca a principios de esta semana, Trump lo sorprendió diciendo que este sábado se van a iniciar conversaciones directas con Irán, la administración Trump con Irán, para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Aquí vemos una noticia de último momento que publicó esta madrugada hora de Israel en su cuenta de X, el medio iraní Iran International, que se edita en Londres. El texto dice: el presidente Trump respondió absolutamente cuando se le preguntó si el hecho de que no se logre un acuerdo nuclear con Irán resultaría en una acción militar. Si se requiere una acción militar, la tendremos, dijo Trump, y continuó: Israel obviamente estará muy involucrado en eso, va a liderar, pero nadie nos dirige a nosotros, o sea, a Estados Unidos. Hacemos lo que nosotros queremos hacer. Con estas declaraciones, Trump volvió a poner sobre la mesa la opción militar junto a Israel, o lo que veníamos llamando desde hace bastante tiempo una amenaza militar creíble frente a Irán. Estas declaraciones de Trump no hicieron más que aumentar la desconfianza del régimen de los ayatolás en Irán respecto del presidente estadounidense, que sabemos que se retiró del acuerdo unilateral anterior del acuerdo nuclear anterior en forma unilateral, que es imprevisible, todos lo sabemos eso, y además ayer impuso una nueva serie de sanciones contra entidades y una persona, todos ellos vinculados al programa nuclear iraní, apenas 48 horas antes de iniciar estas negociaciones. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, reaccionó a esta decisión, a este anuncio de las sanciones, esta madrugada con una publicación en sus redes sociales en las que volvió a difundir un video filmado hace un año en el que elogia la investigación nuclear de su país y dice que es uno de los pilares de su economía. Anoche el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, que allí lo vemos, se refirió a las conversaciones con Estados Unidos y después de insistir en que su país quiere la paz, busca la paz y no una bomba nuclear, dijo: no buscamos la guerra, pero ante cualquier agresión, con el conocimiento y la capacidad de nuestros queridos científicos iraníes, la capacidad que ellos han desarrollado, nos mantendremos firmes. Cuanto más ataquen, más fuertes nos volveremos. Cuanto más amenacen, más firmes nos mantendremos. Y el lado israelí de este triángulo lo trae hoy el diario Israel Hayom en el artículo que estamos viendo, en el que señala la preocupación, alta tensión o alerta que se vive en Israel antes de estas conversaciones previstas para el sábado entre Estados Unidos e Irán. Israel Hayom cita una fuente que conoce de primera mano las conversaciones que mantuvieron Netanyahu y Trump, y esta fuente dijo que la postura de la administración Trump es inequívoca. La infraestructura nuclear iraní debe ser desmantelada en el marco de estas negociaciones. La fuente dijo que Israel seguirá de cerca las conversaciones
para garantizar que la posición estadounidense no se vea erosionada, o sea, que a mitad de camino durante las negociaciones, los negociadores estadounidenses no comiencen a hacer concesiones desmedidas y a responder a otras demandas que tenga Irán, o que sencillamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se canse en medio de las negociaciones o decida que otro tema le interesa mucho más. También esta fuente citada por Israel Hayom señaló que Trump dejó en claro en las negociaciones que éstas van a tener un plazo predeterminado, o sea, que los iraníes no podrán estirarlas eternamente y que ese plazo es de 2 meses, que la cuenta, porque él ya les había dado 2 meses, la cuenta vuelve a comenzar cuando se inicien las negociaciones. Hay algo que no se menciona en ese artículo que volvemos a ver, no se menciona tanto dice el artículo, y son otros aspectos que una negociación con Irán debería abarcar. Una fuente norteamericana que cita Israel Hayom dijo que un acuerdo con Irán debe incluir el desmantelamiento de la infraestructura nuclear, como dijimos, del proyecto de misiles y la red de grupos terroristas que Irán financia y mantiene en toda la región. Ayer estuvo en Israel el jefe de la CIA, John Ratcliffe, y se reunió con el primer ministro Netanyahu y el jefe del Mossad, David Barnea. Los vemos en la imagen. Esto dicen los observadores en el marco de la creciente coordinación entre Israel y Estados Unidos. Israel Hayom también destaca, como lo hicieron casi todos los medios hoy en Israel y en las últimas horas, que en el contexto de todo lo que está sucediendo con Irán, el primer ministro Netanyahu convocó anoche a una reunión del Gabinete Político de Seguridad a la que no estuvieron invitados los altos mandos de seguridad, ni del ejército, ni del Mossad, ni por supuesto tampoco el jefe del servicio de seguridad del Shabak, Ronen Bar. Dijeron que era una actualización política sobre las conversaciones entre Trump y Netanyahu y no de seguridad. De Irán nos vamos ahora a la Franja de Gaza y este titular del diario Ma'ariv de hoy, que abre su edición con una imagen de las tropas israelíes en Gaza y titula con una cita, abro comillas, más cerca de un acuerdo que de intensificar los combates. Y la bajada dice, fuerzas del ejército israelí completaron la toma del corredor Morag y rodean Rafah y Han Yunes. El ministro de Defensa Israel Katz visitó la zona y declaró, el avance en las operaciones militares llevará a Hamás a aceptar la propuesta estadounidense de cese de fuego. Según informa hoy el diario Haaretz, el ejército de Israel se prepara para convertir la ciudad de Rafah y los suburbios en parte de lo que se conoce como perímetro, o sea, esa franja, ese espacio de separación, de seguridad que va a dividir Israel de la Franja de Gaza. Los diarios Yediot Ahronot y Ma'ariv, que vemos ahora en imagen, citan hoy fuentes que indican que el tema de los secuestrados ocupó un lugar muy importante, bien arriba en la agenda, dice textualmente allí Ma'ariv, durante la reunión de Netanyahu y Trump esta semana en la Casa Blanca. Las fuentes señalaron que los estadounidenses están presionando para un acuerdo para la liberación de todos los rehenes como parte de un proceso, de un movimiento más amplio en Medio Oriente, cuyo principal objetivo es lograr el fin de la guerra en Gaza y la posterior normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Según ellos, las conversaciones con Irán sobre la cuestión nuclear forman parte de este plan global y no son algo aislado. Los funcionarios israelíes que hablaron con sus homólogos estadounidenses escucharon que Trump está dando a Netanyahu más margen para continuar los combates en la Franja de Gaza,
pero no mucho tiempo, quizás 2 o 3 semanas más, dice este diario, y que pronto deseará que la guerra termine. Según las mismas fuentes, no existe un posible fin de la guerra que no sea o que no incluya una solución completa a la cuestión de los secuestrados, no en etapas o grupos, todos los rehenes. Nos vamos ahora a este artículo del diario Israel Hayom de hoy, cuyo título es «Desde que comenzó el año, el Servicio de Seguridad General impidió 400 atentados, entre ellos atentados con explosivos, armas de fuego, armas blancas y con vehículos». Se trata, dice el informe, de cifras muy altas que dan cuenta de la voluntad y la tenacidad en el empeño de los terroristas en atentar contra ciudadanos israelíes. Eso a pesar del operativo antiterrorista israelí Muro de Hierro en el norte de Samaria. El diario hace una comparación con las cifras de cada año, no vamos a mencionarlas todas por supuesto, solo que, por ejemplo, en el año 2021 se impidieron 351 atentados importantes, significativos en total, en todo el año. El año pasado, 2024, fueron 1040. Ahora, en 2025, ya vamos por 400 y apenas estamos en el mes de abril. Además, durante este periodo, dice el informe, fueron arrestados 800 terroristas con pedido de captura. De todas maneras, las fuerzas de seguridad señalan que el último mes de Ramadán, que finalizó hace poco, fue el de mayor calma en los últimos años debido a la extensa e intensa actividad de las fuerzas de seguridad que no han terminado allí, continúa todo el tiempo, sigue y las autoridades de seguridad entienden que el peligro se mantiene y en toda su extensión. Irán y Hamás están realizando importantes esfuerzos para instigar ataques terroristas en Judea y Samaria y provocar una escalada. Una gran cantidad de dinero que solía ir a Gaza y a Hezbollah está llegando ahora a elementos terroristas en Judea y Samaria, junto con muchas armas, algunas de las cuales ya fueron confiscadas por el ejército israelí. Y hablábamos en los últimos días de la tensión entre Israel y Turquía en Siria, y el diario Yediot Aharonot de hoy informa, allí lo vemos, que el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, dijo en declaraciones a CNN Turk que su país e Israel están manteniendo conversaciones técnicas directas para evitar enfrentamientos en Siria. El sitio web Middle East Eye había informado unas horas antes sobre conversaciones entre Israel y Turquía, ahora se confirma oficialmente, en el marco del intento de Israel por impedir que Turquía establezca su presencia militar en territorio sirio. En un informe publicado ayer por este sitio web, afiliado a la línea Qatar-Turquía, se mencionó que la semana pasada las fuerzas de defensa de Israel, y aquí lo informábamos, atacaron sitios militares en Siria, entre ellos la base de Hama y la base aérea T4, exactamente en el momento en que Turquía se preparaba para enviar un equipo técnico para inspeccionar la base y realizar una evaluación inicial para su reconstrucción. Varios medios coinciden en que Turquía estaba en proceso de apoderarse de la base T4 para desplegar allí sus drones de vigilancia y ataque. El ejército turco quiere establecer un sistema de defensa dentro y fuera de esa base con capacidades de corto, mediano y largo alcance para hacer frente a las amenazas, dicen, de aviones, drones y misiles. Algo que en realidad, en la práctica, lo que haría sería limitar la libertad de movimiento de la Fuerza Aérea Israelí en el espacio aéreo de Siria.
Los planes turcos incluyen el despliegue temporal de un sistema de defensa aéreo S-400 de fabricación rusa y establecer bases militares en el este de Siria como parte, dicen, de su lucha contra ISIS, la organización Estado Islámico. Al mismo tiempo, Hakan Bayrakçı, y espero haberlo pronunciado correctamente, director de un instituto de investigación turco, declaró también a CNN Turk que, abro comillas, si el ejército turco quiere, puede entrar en Tel Aviv en 72 horas. Esto no es una amenaza ni una exageración, es una prueba clara del poder de disuasión de Turquía y su ejército. Fin de la cita. Cambiamos de tema y veamos este video que ilustra la siguiente noticia. Las Fuerzas de Defensa de Israel, el Ministerio de Defensa y el de Relaciones Exteriores concluyeron su misión humanitaria conjunta en Tailandia después del reciente terremoto, así lo informó el ejército israelí, Tzahal, en un comunicado. Recordemos que el mes pasado un terremoto de magnitud 7,7 y una réplica de 6,4 sacudieron Myanmar y Tailandia, provocando destrucción y la muerte de miles de personas. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, una delegación israelí compuesta por ingenieros, médicos y profesionales de rescate de la Unidad de Búsqueda y Rescate del Comando del Frente Nacional, ayudó a las autoridades locales a elaborar una evaluación de situación y a compartir su experiencia tecnológica. Todo ello utilizando herramientas israelíes avanzadas. Los expertos israelíes operaron en la zona del desastre para ayudar a localizar personas atrapadas. Seguimos adelante y una actualización de noticias de la mañana de hoy. El primer ministro Netanyahu habló anoche por teléfono con la rehén liberada Liri Elbag, que recordemos lo había criticado y dijo que tenía que pedir perdón porque ella pasó lo peor que una persona puede vivir estando en cautiverio tras haber sido secuestrada por Hamás. Después de eso, Liri recibió una oleada de mensajes de odio en las redes sociales y anoche, antes de hablar con Netanyahu, escribió en su cuenta de Instagram, abro comillas nuevamente, leo las amenazas y maldiciones que recibí y tengo miedo. No por las respuestas en sí, me asusta ver en qué nos hemos convertido. Desear que alguien esté en cautiverio, no se lo deseo ni a mis enemigos. Burlarse de mi peso, me recuerdan a los terroristas que me gritaban y se burlaban de mí. Muerte y venganza, deséenle esto a Hamás y a nuestros enemigos, no a mí. Otra noticia, 1.000 combatientes de la Fuerza Aérea de Israel, la mayoría en la reserva y retirados, entre ellos pilotos, publicaron esta mañana un anuncio cuyo texto llama a frenar la guerra y liberar a todos los secuestrados ahora. A esta altura, dice el texto, la guerra ya solo sirve principalmente a intereses políticos y no de seguridad. Muchos de los que habían firmado la carta en las últimas horas retiraron su firma después de varias reuniones con los altos mandos de las fuerzas de defensa. El comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, decidió, con respaldo del jefe de Estado Mayor Eyal Zamir, destituir a quienes firmaron la carta y están en servicio activo. El comunicado del ejército al respecto dice: reconocemos el derecho de todo reservista a expresar su opinión siempre y cuando no haga uso de su cargo en Tzahal. El ejército verifica a esta hora cuántos de los firmantes efectivamente están en servicio activo. Hamás presentó una demanda contra la decisión que tomó el Reino Unido en el año 2021 de designarlo como grupo terrorista,
argumentando que es un movimiento palestino de liberación y resistencia islámica, cuyo objetivo es liberar Palestina y enfrentarse al proyecto sionista, todo esto dicho textualmente, por supuesto, y que esa decisión ignora el papel colonial británico en la creación de la ocupación israelí. Fin de la cita. Hamás presentó una solicitud de 106 páginas a través de abogados británicos en la que alega que la designación de ellos como terroristas responde a objetivos políticos y no de seguridad. Y aquí vemos dos tapas de diarios de hoy dedicadas a la festividad de Pesaj, que comenzará al anochecer de este sábado, o más bien diría que a las ausencias durante la fiesta. Yediot muestra a la esposa de un secuestrado, es la tapa donde vemos dos mujeres abrazadas, muestra a la esposa de un secuestrado que fue liberado y volvió del cautiverio, Avital de Kelgen, esposa de Sagui, abrazada a Lishai Miran, cuyo marido Omri sigue en las garras de Hamás en la franja de Gaza, y cuenta sobre la lucha por su regreso, sobre sus hijas pequeñas, Alma y Ronnie, cuyo deseo de cumpleaños fue tener con ella a su papá, y la esperanza de que el próximo Pesaj sea una verdadera celebración de libertad. También la vemos en la primera plana de Israel Hayom, la otra tapa donde se ve una sola mujer, y allí cuenta que mañana su marido Omri cumplirá años en cautiverio por segunda vez, y por supuesto están las otras ausencias en este Pesaj, las personas asesinadas desde el 7 de octubre o que perdieron la vida por misiles, cohetes y atentados durante esta guerra, los soldados caídos y los que están en servicio regular y de reserva que no estarán durante esta fiesta y quién sabe por cuánto tiempo más. Todas estas sillas este año estarán vacías alrededor de la mesa de Pesaj. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Vuelvo a invitarlos, primero vuelvo a agradecer como siempre de corazón y los invito a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Shabbat Shalom, y nos deseo que este Pesaj traiga verdadera libertad para todos, calma, unión, paz y buenas noticias. Chag Sameach, Shalom.